Ulises y Tonix. Sí. No hay pierde. Estamos grabando, señores. Todo tuyo, Solka. Todo tuyo. Sean bienvenidos a una edición más de El Sabio, El Guapo y El Mamado, un podcast de diseño, trabajo y la vida real con Adrián, Ulises y Tonix. Mi nombre es Adrián Solka y se unen conmigo esta noche mis queridísimos Ulises Arbizu y Abraham Tonix. Señores, ¿cómo los encuentra esta noche? Debo nada más de aclarar que yo soy el guapo en este grupo, por favor. Lo demás queda en la historia, pero yo soy el guapo en este grupo. O sea, ya que lo vamos a delatar, no vamos a hablar de que la historia real es que el título del grupo era El Viejito, El Gordo y El Guapo. Obviamente. No, de hecho era el viejito, el gordo y el limítrofe, güey. Pero quedaba mejor, era más marquetero, el guapo, el... Eso hubiera quedado muy bien. Ese nombre no lo hubiera cambiado, definitivamente. Ahora, también estoy tentado, todavía estamos a muy buen tiempo de ponerle simplemente tres viejos rancios ranteando. Exacto, también. exacto. Eso es un podcast más de tres viejos rancios. Así. Sí. Tonix, ¿cómo estás? Yo muy bien. Yo soy Abraham Tony. Yo soy el viejito. Ah, no. Yo soy el viejito. Yo soy el viejito. Yo soy el sabio. El sabio. El viejito, efectivamente. No, el sabio. Muy bien. ¿Vamos a hablar de diseño, Solka, en este podcast? Vamos a hablar de diseño. Pues yo digo que si el diseño se presta a la vida, yo creo que le podemos dar su lugar. Pero la verdad, yo creo que ya hay mucha gente hablando de diseño. O sea, pienso que podríamos hablar de todas las demás cosas que pasan en la vida, además de lo que le pasa a la gente. Porque podríamos hablar de la vida de lo que le pasa, la vida que le pasa a la gente que diseña. ¿no? O sea, siento que eso es... Indirectamente hablaremos de diseño entonces, ¿no? Desde otra perspectiva. ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, después de esta pequeña introducción que seguramente ya nos costó la mitad de la audiencia que fue de nuestros chistes privados, pues bueno, hicimos una pequeña encuesta con la comunidad justamente como para tener algunas sugerencias de temas que podríamos abarcar y pues... Curiosamente, uno de los temas que salió pues, es que a la gente le da mucha curiosidad saber cómo es que nos conocimos nosotros tres. Porque sí, la verdad es que sí creo que, digo, nos dedicamos a lo mismo, pero ¿cuánta gente no se dedica a esto y no dirías que tienen como este círculo de cercanía como lo tenemos nosotros? Entonces, creo que entiendo como por qué a la gente le podría dar curiosidad. ¿Qué opinan? Sin duda. ¿A poco sí se acuerdan de cuando nos conocimos? Yo sí me acuerdo de cuando nos conocimos. Yo me acuerdo de cuando conocí a Tonix, que fue antes de conocerte a ti, Adrián. Me acuerdo de la primera vez que interactuó contigo. Probablemente no es la primera vez que seteamos, como decir, una amistad, una relación. Pero sí, ya. Es que vamos a desempolvar recuerdos y va a salir va a salir la vejez ahí. Cuando empecemos a hablar de desde qué época nos conocemos, ¿no? Pues arráncate, Uli. ¿Cómo nos conoces? Mira, a Tonix lo conozco y él dará su versión al respecto en unas famosas reuniones que se hacían por ahí del 2006, 2008. O sea, nada más vean como de casi 20 años, ¿no? No, 20. No. 2006. No, 2016. Hace 15 años. O 16. Como 15 o 16 años, más o menos. Bueno, era en 2008. O sea, era cuando Twitter acababa de llegar a México y había poquititos usuarios así. Y empezaban a hacer reuniones me acuerdo que era domingo en la mañana. Luego se formó un grupo ahí que era Tequila Valley, donde nos juntábamos a hablar de tecnología. Era puro ñoño, la verdad. Y yo en ese tiempo... Yo envidiaba mucho a los programadores porque ese tiempo yo era diseñador gráfico, era puro y duro. Yo hacía ilustración, yo hacía diseño editorial y a mí la tecnología pues siempre me ha llamado la atención y eso me gustaba un montón. Y me acuerdo que en una de esas reuniones, Tonix, no me acuerdo si yo estaba organizando, hosteaba esa reunión, pero llegó y dijo, se presentó, hola, soy Tonix. En ese tiempo te presentabas con tu arroba de
Twitter, ahora X, ahora soy Evitonix, y ella es mi esposa, Sandra Mendoza, ¿no? Pero no están casados. O sea, si era 2008, ya estaban casados. Ya estábamos recién casados. Teníamos máximo un año de haber casado y tenemos 16 años de casados. Entonces, ándale, pues yo creo que sí, como dices, Tonix, como 16, 17, 15 años más o menos de esas interacciones. Y de ahí nos empezamos a seguir en Twitter, platicábamos en Twitter, me recomendaba gente para seguir. Seguramente por ahí tuvimos alguna salida con en ese momento mi novia era mi esposa, los 4, y nos conocimos y bla, bla. Me di cuenta que Tonix le encantaba también la cuestión de la tecnología, era un programador front. Él usaba el software que en ese momento para mí era como de, era Flash, o sea, era como de, wow, Tonix. O sea, claro, hace Flash. Los flasheros eran invaluables, ¿no? Y Action Script y hace aplicaciones, o sea, eran tiempos pre-iPhone, ¿no? O sea, y entonces creo que de ahí salió una amistad muy, muy chida que ha perdurado hasta ahora, pero sí eran, yo creo que diría que éramos jóvenes y no lo sabíamos. O sea, había muchas cosas que en ese momento deshice, proponíamos, hacíamos. Y creo que si hubiera tenido un poquito más de conciencia en esos años, a lo mejor hubieran salido cosas más fructíferas. Pero sin embargo, yo tenía un blog, o sea, cuando lo cool era tener un blog y escribir, tenía un blog de diseño. Cuando todavía podías tener un blog, porque después llegó Twitter y los mató. Pero ¿cuántos años tenías? Yo 2008. Tenía 25 años, 26 años, no, 2008. Soy 83, 93, 2003. Sí, 25, 25 años, 26 años más o menos por ahí. Mira. Por ahí échale. Entonces, ahora yo te voy a platicar mi versión, que es parecida. Venga. O sea, sí, yo sí me acuerdo mucho. O sea, Tequila Valley era una comunidad bien chida porque éramos puros ñoños que no nos adaptábamos a ninguna otra parte. Y alguien dijo, pues hagamos algo, ¿no? Y éramos de muchas disciplinas, había programadores, principalmente diseñadores y demás. Y efectivamente, pues ahí conocí a Ulises y a Cristela. Y pero nuestra amistad fue curiosa porque realmente quienes hicieron amigas fue mi esposa y su esposa. Justo, o sea, buen punto. Ellas dos eran las que tenían más la amistad y ya así, pues sí, mira, pues vengo aquí, yo soy el esposo, ¿no? Y era así. El esposo eran las esposas de los ñoños que venían aquí. Exactamente, pero pues, o sea, ellas eran las que convivían y nosotros así, pues sí, estamos aquí, ¿no? Nos toca convivir, pues venimos aquí arrimados, tú y yo. Pero poco a poco se fue desarrollando la amistad y sobre todo recientemente, en años recientes, pues se ha fortalecido mucho. O sea, nos hemos vuelto muy, por alguna razón extraña, nos hemos vuelto muy, muy amigos. Muy cercanos. Muy bueno. Aunque he de decir que no fue a mi cumpleaños, pero a mi fiesta de cumpleaños. Y luego tienes que sacar el reclamo. Muy amigo, pero no fue mi fiesta de cumpleaños. Reclamo público, por favor. Aquí voy a poner un banner que sea así como de se busca por no haber asistido al cumpleaños de. Perdón, Tonix, es que mi hija tiene la mala costumbre de necesitar una operación en tu cumpleaños, entonces por eso no pude ir. O sea, mi hija dijo que me operen el día del cumpleaños de Tonix. Bueno, no, 2 días después del cumpleaños de Tonix. Pero fue eso. Espero algún día me puedas perdonar, Tonix. Pues no, pues hay que perdonarla a ella ahora. Solo se una vez, así que no, ya no se puede repetir. A ver, no, pero ya antes de que se terminen matando. Luego, ¿por qué dice la gente que nos caemos mal? Ya ven, así por eso dicen que nos caemos mal. Yo me acuerdo cómo conocí a Tonix, porque pues, o sea, digo, era difícil no darse cuenta. Yo entré a Terán en 2010 y pues, o sea, Tonix se sentaba en la computadora enfrente de mí. O sea, porque yo era el trainee y como trainee me dieron la Mac. La Power Mac, así, la que está fija, porque no daba para que yo tuviera una laptop. Entonces me dieron la Power Mac con el monitor HP, todo culero, y el mousecito ¿te acuerdas de las Macs que traían un mouse que nada más tenía una bolita? Sí, era horrible. O sea, no tenía ni clic derecho. No, era con control. Con control. Era con command. Y sí, y pues, o sea, Tonix andaba ahí haciendo Flash, pero no duró mucho. O sea, como que coincidimos ahí,
Y siento que, o sea, a partir de ahí nos empezamos a platicar, pero, o sea, no fue tanto tiempo que convivimos en Terán. Siento que fue más como que convivimos fuera. Entonces coincidieron con Omarx y con ¿cómo se llamaba este otro chico que era desarrollador? Cyrax. ¿Era Bueno, Cyrax? Cyrax y Sol eran uña y mugre. O sea, sí, éramos muy amigos. Coincidíamos después en eventos, o sea, en los eventos íbamos. Sí, era todo un personaje Cyrax, o sea. Entonces nos veíamos seguido, pero nos seguíamos viendo después por los eventos, precisamente. Nos veíamos en eventos, nos veíamos en otras cosas. Algún tiempo coincidió en que trabajamos en diferentes agencias de publicidad en ese tipo, por lo que hicimos mucho tiempo, y estábamos a una cuadra. Estábamos en la misma avenida y entonces de vez en cuando pues nos llegábamos a ver. Entonces, ¿Tú dónde estabas ahí, Tonix, cuando te saliste de Terán? Era Tequila Digital, ¿no? Tequila Digital, pero después, o sea, ya le cambiaron el nombre y se volvió Terán. Para quien no sepa y nos escucha, Terán es una agencia de publicidad aquí en México, de las más grandes, de las de más antaño. Y fue de las primeras que empezó a tener su unidad digital, que era Tequila Digital, que eso era lo interesante. Dices, es que quiero trabajar en Tequila Digital. Porque pues, no todas las agencias de publicidad tenían su área digital donde hicieran ni sitios web, ni flash, ni nada. Sí. Que eso era lo diferente, o sea, creo que eso era lo que era chido, que no nada más hacíamos publicidad, sino que realmente hacíamos diseño digital, o sea, llegamos a hacer productos, páginas, o sea, no nada más era la página de la campaña, o sea, llegamos a hacer sitios corporativos, intranets, o sea, sí se sentía muy futurista para lo que estábamos haciendo. Yo entré en el 2010, entonces, o sea, ya me tocó el mundo con iPhone, pero igual me tocó una versión muy temprana del internet de ahorita, ¿no? Pero no me acuerdo cómo te conocí a ti, Uli, fíjate. ¿Cómo fue? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes? O sea, lo que más recuerdo es cuando diste el curso con nosotros en UX México. Pero ahí ya me caías muy bien. O sea, es como a partir de ahí empieza Uli a existir, pero no me acuerdo qué pasó antes. Pero bueno, también el problema de tener la mente tan dañada como la tengo es que justo uno tiene una percepción del tiempo un poco distorsionada. Pero sí, no me acuerdo o sea, sé que nos conocíamos desde antes, pero no, porque no es como que te haya conocido en los talleres de UX México. No, de hecho, me conocí. Digo, a lo mejor a partir de ahí nos volvimos más cercanos o intercambiamos. Pues por algo te invitamos, o sea, por algo te invitamos, porque para mí incluso ya para ese momento ya eras un referente. Entonces, o sea, ya sé que te conocía desde antes, pero no me acuerdo dónde inició. Yo también tengo ese gap, porque también recuerdo no haber visto Ulises un tiempo y de repente fue así en el taller de UX México. O sea, yo me acuerdo que le dije que se coloraba con Sketch. Y le dije, ¿puedo usar Figma? Me dijo, no, eso no sirve. Que como fun fact, ¿te acuerdas del comentario que dejaron? Sí. Así, estábamos leyendo los comentarios de cómo le pareció a la gente el curso de Ulises y todos los alumnos así con Ulises, una maravilla, me encantó el curso. Pero en el curso había un par de viejitos que cómo estaban jodiendo, así como... Sí. Y sí, ya aprendimos que no hay que invitar a Abraham, a Tonix y a Sandra a que tomen los talleres de la gente. No, es que la gente no sabe, pero Abraham es un sarcasmo bastante rudo y como yo ya lo conocía, pues yo también le contestaba de, oye, imagínate en Sketch y diciéndome, ¿puedo usar Figma? Y yo de, señor, váyase de aquí, por favor, aquí solo podemos usar Sketch, si no puede hacer otra cosa. Pero queriendo pasar la gota gorda al instructor del taller. No quería pagar la licencia, era gratis Figma. Sí, sin duda. Todavía era gratis. Era 2018, si no mal recuerdo. 2018. Inicios de 2018 Pero seguramente, o sea, esto se retomó por UX Nights. Estoy casi seguro que fue eso. O sea, seguramente. Les voy a decir qué pasó en UX Night para mí. Les voy a decir qué pasó en UX Night para mí. A Solca lo seguía por su grupo porque posteaba links en LinkedIn, si no mal recuerdo, y tienes por ahí un sitio de UX México. Uh-huh. Y un día Solca no se acuerda porque nunca me contestó ese mensaje. Le escribí, oye Solca, deberíamos de vernos y armar algo. Yo tengo un blog, bla, bla, bla. Me dejó en visto, así dijo, me vale madre. Yo nomás pongo links en LinkedIn y si me escriben los fans, a mí no me... sí, no, en LinkedIn nunca contesto. Es que es demasiado spam, güey. Es que LinkedIn genera demasiado spam. Claro. O sea, bueno. Mucha gente que te escribe para nada. Exacto. Y yo me enteré de las primeras reuniones que tenían de UX Night por otro amigo en común,
Juan José. Pues Juanjo, seguramente lo ubican a Juanjo ahí de BBVA, que me decía que se estaban juntando con Angulo, que para ver si hacían cursos de UX y no sé qué, y que se quedaban de ver en un péndulo. Por X o Y, yo nunca pude ir a esas reuniones, siempre tenía lo que hacer, bla, 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 nunca llegué. Y si les soy honestos, cuando yo veía lo que veían en UX, era la contraparte de lo que yo hacía donde estaba en la startup, ¿no? Que era la parte de diseño visual, que era todo súper metódico del research y bla, bla, bla. Entonces, como que yo no encontraba cómo entrar. Llegué a un par de cursos de UX Night, sobre todo cuando hablaron de sistemas de diseño y de cosas, diseño visual, etcétera, etcétera, pero yo no encontraba mi lugar y nunca me animé como a juntarme y decirle a Tonix, oye Tonix, ¿qué onda? Yo quiero andar ahí de mitotero con UX Night. Y después en un UX Night, que era cuando eran era un edificio, era un corporativo que estaba sobre Insurgentes ahí por Campo. 5M2, ajá. Fue la primera oficina que encontró Mau que podíamos hacer ya eventos con más de 10 personas, porque me acuerdo que la primera fue ahí en la Torre Latinoamericana, que literal cabían 15 personas. Así es. Exacto. Y fui ahí, y ahí fue donde ya Solcas expuso algo de los superhéroes, si los UX fueran superhéroes, ¿no? Una onda así. Me acuerdo mucho de los Avengers. Ajá. Y era regordete, bonachón, Solca, ¿no? Entonces, me acuerdo que ahí fue donde, ¿qué onda, Solca? Soy Ulises. Y Solca, asumo que fue como ¿qué onda? Ahora sí, bienvenido. Pero yo creo que no tenía ni idea de quién era. Yo saludo a todos, porque no, o sea, sí, ¿no? Y de ahí creo que nos empezamos a seguir en Twitter, bla, bla, bla. La verdad es que a partir de ahí, como que esa es como mi interacción directa contigo, pero de ahí no me acuerdo más que de repente me dijiste, oye, Uli, date un curso de sistemas de diseño, que no sé qué. Y dije, bueno, sí, déjame ver, vamos a hacer el temario, bla, bla, y se fue dando. Y también con Tonix pasó algo así. Creo que nos dejamos de ver un ratote. ¿En qué año? 2012, me casé 2000. Yo creo que por ahí del 2014 nos perdimos la pista. No, espérate. Nos llegamos a ver porque me habías invitado a trabajar contigo en 2017. 2016. Es verdad, ¿te acuerdas? Sí. Me entrevistó Tonix para su team. A la mera hora el banco, bueno, ya podemos decir marcas, Scotiabank. Me jalaron de Scotiabank también de, oye, queremos que también te vengas para acá. Y creo que el proceso de Tonix se fue como más lento y no acabó en nada, y pues terminé aceptando en Scotiabank, ¿no? Pero me acuerdo que te habías ido a Europa, Tonix, en ese tiempo. Probablemente sí. Es cuando fuiste ahí a Bruselas, ¿no? A Dinamarca, las Dinamarcas, a ver a los Legos. No, creo que fue antes. Dinamarca. No, fue antes del de los Legos. El de los Legos fue después o antes. No, o sea, yo fui a Dinamarca a las oficinas de Lego. Sí, a buscar chamba ahí, literal, fue sí. en Dinamarca. ¿Pero eso fue antes de BBVA o eso fue antes de BBVA? No, entonces ahí nos vimos en un cumpleaños de mi esposa. Fíjate, o sea, los cumpleaños y esas cosas de repente fue de, invitamos a Tonix, fuiste, y fue donde me dijiste, voy a ir a Dinamarca, a Lego, bla, bla, bla. Y después te fuiste a Europa. Seguramente. Y después me fui, después cuando entré a BBVA, casi ya tenía planeado el viaje, pues me fui a Europa de paseo y seguramente ya hablamos. Ahí qué viajado. Sí. Donde hablamos, pero así fue como los conocí, chicos. También ya la interacción más, más, ¿cómo se puede decir? Más de fondo con Solca fue a partir del curso que di en UX México, ¿no? Pues sí, porque ya te ubicabas, así como, ya sé quién es este güey. Cabrón. Creo que en algún momento, en una de estas que armabas tertulias de UX México. Sí, porque con UX México hacíamos dos, o sea, hacíamos talleres, pero también hacíamos los grupos de apoyo, que bueno, o sea, no son grupos de apoyo, pero eso parecían, ¿no? Sí, solo por hoy. Bueno, solo por hoy. ¿Qué es lo que están haciendo? Y todos, no, es que en mi trabajo nadie me quiere. Y parecen, o sea, terminamos todos así de ánimo, ya sabes, así como...
O sea, me acuerdo neta, mucho en un coworking que iba y tal cual, estaba en circulito, todos en banquita. Sí, ahí tengo las fotos, o sea, de verdad parecía y todavía hay gente que cuando doy mentoría siempre les digo que parece, o sea, me cuentan sus problemas y, o sea, parece más terapia, ¿no? Así como de, no, pues es que no te desanimes, pues es que no es la intención de tu líder ser un imbécil, o sea, simplemente no sabe bien cómo guiarte, ¿no? Y parece terapia. Entonces, pero de verdad parece así que tenemos que hacer un círculo de apoyo porque cómo se tiran todos, no voy a decir que se tiran al drama porque la verdad es que sí hay algunas cosas bastante densas, pero o sea, Es, sí, es el ranteo, ¿no? Un poco. ándale, es como el desahogo, ¿no? Sí, siento que esos círculos como que justo como que facilitaron como mucho bonding entre la gente, como que se daban cuenta que no son los únicos que están teniendo como cosas difíciles en la chamba. Pero también muchos como que perdieron la pista, o sea, justo como que no sé si la diferencia en que nosotros nos estemos llevando también, además de obviamente la relación familiar política que tengo con Tonix, es justo que pues creo que se ha habido como ese esfuerzo, ¿no? De, pues, o sea, como que estemos siguiéndonos la pista, como que estemos platicando, como que estemos, sabemos qué es lo que está pasando con las chambas de los demás, porque pues durante mucho tiempo nunca tuvimos como ningún tipo de overlap. O sea, hubo un ratito donde yo coincidí con Abraham en el banco y pues ahorita que coincidimos en IPAM, ¿no? Pero en general creo que ninguno de los tres hemos tenido como ese, o sea, de, ay, no, pues es que de la chamba nos vemos todos los días, ¿no? Y ni siquiera coincidimos en el banco. Yo ya había salido del banco y yo estaba en Visa cuando tú entraste en el banco y coincidimos en un proyecto que justamente tú veías cosas de BBVA y Visa. Ajá, sí, cuando hicimos la tarjeta. Ajá, exactamente, sí. Pero eso fue una cuestión casual. Porque de hecho, te entrevistaste en algún punto para Scotia. Me entrevisté para Scotia, sí. Yo estaba trabajando ahí, pero pues no se dio y sí, fue como que yo creo, pero esto es parte, o sea, esto es como a lo mejor parte de la realidad que estoy viviendo, que sí creo que llega un punto en que tienes que fomentar el contacto con las personas. O sea, no puedes, cuando eres joven asumes que se va a dar ese contacto porque trabajas juntos, porque a lo mejor después de la oficina vas con alguien, comen, cenan, se echan las chelas, pero yo creo que a partir de la pandemia, que yo soy 100% remoto, sí me he dado cuenta que necesitas fomentar el contacto social, ¿no? Y además es un universo pequeñito, porque también es como que hay muchos amigos a los que les pierdes la pista, hay otros con los que puedes convivir. Tengo Benjamín, que es mi socio del podcast, Javier Sánchez, que es otro gran amigo, son los con los que llego como a tener este círculo y afortunadamente o coincidentemente he tenido muchos espacios con ustedes para fomentar, pero creo que es algo que sí he tratado de ser como muchísimo más intencional en no perderle la pista a la gente, porque es bien fácil que pase 6 meses. Yo aquí en mi compu nunca salgo más que fines de semana por cuestiones familiares y que nunca tengas una vida social y sobre todo tener momentos donde puedes platicar con los amigos y punto, ¿no? Pero es la intención, como dices, o sea, es la intención de veras conservar la amistad. O sea, yo acabo de... Yo, para quien sepa, yo ya no vivo en Ciudad de México. Yo vivo en una ciudad a 2 horas. Te exiliaste. Yo no vivo en Ciudad de México, exactamente. Entonces ya es más difícil que yo los vea. Vive en Coacalco el buen Tony. Pasó al mismo tiempo a Coacalco que... pero además, decir, o sea... Bueno, dale, Víctor, dale. Espérame. Pero, por ejemplo, acabo de ir ahorita hace 2 semanas a un convivio y fui a ver a Adrián. ¿Por qué? Porque iba a estar Adrián. O sea, si Adrián no estaba, pues hubiera pensado más, pero ¿por qué iba a ir a Adrián? Entonces, pues, eso, o sea, es seguir queriendo mantener la amistad, ¿no? Y me acaban de hacer el favor, pues, varios amigos de mi cumple también. Yo no. De verdad, sí, exacto. Yo no. Por si no había quedado claro. Pero a fin de cuentas, pues sí, pues mantengamos la amistad, sigámonos el paso, o sea, y es difícil. Hasta uno vino hasta de Culiacán, pues Mauricio Angulo vino desde Culiacán, o sea, que no está cerca, ¿no? Pero pues el chiste es, sigue manteniendo los vínculos, haz el esfuerzo, escríbeles, porque así solitos. ¿Cómo estás? Ya sé, sí, te pierdes la pista. Me gusta que suena consejo de viejito, así como aprovechen su juventud. un poco sí. Pero es que yo lo que quiero destacar es justamente, o sea,
creo que he visto mucha gente que justamente como que toma esta actitud en los lugares de trabajo, que es así como, ya chinga su madre todo, ¿no? O sea, sí es como muy fácil como crear esa distancia y decir como yo nada más aquí vengo a trabajar, ¿no? Pero, o sea, finalmente creo que como diseñadores en particular, o sea, sí enfrentas como una situación que te genera como, o sea, en general las disciplinas creativas son bastante estresantes. O sea, el nivel de incertidumbre, el nivel de expectativas que tienes que cumplir, el mundo constantemente nos hace sentir como que nosotros somos, o sea, somos dispensables, ¿no? Es como cada vez que suceden este tema de recortes, cada vez que suceden estos temas, o sea, parece que las disciplinas creativas son no esenciales, ¿no? Y es como, güey, pero pues mi trabajo es el que es el más abstracto, mi trabajo es el que detona que otras personas puedan hacer trabajo. Si no hay una persona creativa que establece cómo es que tiene que ser una idea, pues entonces no existen todas las demás piezas en la cadena de producción que se encarga de darle vida a esa idea, ¿no? Entonces, como que constantemente el mundo nos hace menos y creo que el hecho de que tengas un espacio en común con gente que comparte esos puntos de dolor te ayuda a tener esos espacios, ¿no? De decir como, pues es que, pues no es que no seas esencial, es importante para mí, ¿no? O sea, o entiendo que también te hagan el feo, ¿no? Empatizo con claro. ese sentimiento de exclusión. Yo creo que sobre todo es el hecho de poderte reflejar en el otro, o sea, en el cuestión de que el otro tenga empatía, porque tampoco es que vayamos a resolver los problemas o que en esa plática definamos la mejor estrategia para que Ulises pueda bla bla. No, o sea, en realidad no es que vayas a resolver los problemas, pero el hecho de sentirte escuchado y de sentir que alguien te entiende, ya creo que baja el estrés de esa problemática, como a lo mejor ya para enfocarse en el problema más allá de qué perspectiva tienes alrededor de él, ¿no? Pero creo que eso es lo interesante, que tengas el chance de tener un círculo que te permita, pues, decir esto es lo que pasa, lo que no me gusta y que no haya. Fíjense. No, y también los diseñadores necesitan un reality check. O sea, justamente también es como que tengas a alguien que te rebota tus ideas y te diga, no, güey, sabes que sí. Estaba pensando que se me hace muy chistoso que somos. ¿Qué pasó? Eso me pasa mucho con Uli. Últimamente se ha reforzado la amistad porque justamente estamos validando cosas. Oye, güey, no sé qué va a pasar en el futuro, me siento mal por esto. Y a veces, no, pues no seas menso. Dice, no, así no seas güey. Y viceversa. Y es mutuo, ¿eh? Así de, no mames, ¿qué pasó? ¿Cómo me sales con eso? Porque, o sea, algo reflexiono mucho es justo como que qué curioso es que nos ha unido como esa parte, porque estaba pensando que somos 3 generaciones. O sea, yo apenas voy a entrar en los 40, Uli ya es cuarentón y viejito ya es cincuentón. Entonces, literal, así es como, o sea, no es que estemos, o sea, obviamente estamos como en momentos similares más profesionalmente que como momentos de vida. Ustedes tienen familia, yo no, o sea, son como escenarios diferentes, pero al mismo tiempo existe oportunidad de tener como todos esos puntos de empatía y de conexión, ¿no? Que creo que pues para la gente que nos está escuchando creo que vale la pena así recordarles y decirles como pues es que si no tienes esas redes de apoyo, o sea, esta es una práctica que sí te puede comer y yo he visto gente que la truena, o sea, que sí se pone muy mal, o sea, hasta situaciones trágicas, ¿no? De gente que de plano no puede con lo difícil que es sobrellevar ese empuje que te da el mundo contra lo que hacemos, ¿no? Quedan recuerdos de Vietnam. Sí, he visto muchos colegas caídos, o sea, realmente digo, pues yo llevo 30 años diseñando, pero pues en 30 años he visto muchísimos colegas caer, no uno ni dos, muchísimos que ya no se dedican al diseño, sí que otras cosas, está bien, son felices en lo que quieran, pero pues aquí nosotros todavía seguimos. Eso es lo que se hace. Se puede llegar a los 50 diseñando. Sí, se puede. Espero. Ahí da para un tema y luego nos tendrás que contar cómo llegar a los 50 diseñando, viejito. Sí. Pero bueno, entonces esa es un poco la historia de cómo nos conocimos. Para aquellos metiches que querían los chismes, pues seguramente va a ser así como de ay, gente que trabaja se conoce trabajando. Entonces, qué hueva. No, pero pues ellos preguntaron. Si yo no nos conocimos trabajando, o sea, tú y yo. De hecho solo llegamos a trabajar en un par de proyectos. En los Twitters, ¿no? Ajá, sí, Ay, no me acuerdo cómo se llama. Me acuerdo que estabas en una agencia y nos tocó hacer una aplicación móvil. ¿Te acuerdas? Me acuerdo que les ayudé con un WordPress en una agencia que tú trabajabas. En una agencia donde yo trabajaba, pero yo a ti en una agencia donde tú trabajabas en una aplicación. Y me acuerdo que fue así como la típica de hay que entregar hoy.
¿no? Los wireframes y nos quedamos 2 de la mañana. Pero mira, ya nos conocíamos, o sea, pero el punto que decía es que la gente que se conoce trabajando, no, Juli y yo no nos conocimos trabajando. No. No nos conocimos en el trabajo. No, de hecho, no conozco a Solka porque no hemos coincidido. Y sí con no. Y bueno, coincidiste con Tonix, pero no era con el que te ibas a echar la chela después del trabajo, sí. ¿El viejito? No. No, además éramos bien ñoños, no éramos de chela. Bueno, a cazar Pokémones, pues. O sea. No, pero sí llegamos a hacer, pero no juntos. Pero bueno, sí. Como dicen, haya sido como haya sido, vamos a pasar al siguiente tema, porque yo sé que ustedes se pueden quedar en el viaje del recuerdo. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección, que la siguiente sección es, pues, señores rancios que han estado trabajando esta semana, ¿qué le quieren recomendar a la audiencia? ¿Qué les ha detonado su creatividad, su inquietud? Uli. Hay dos temas que yo tengo. El primero es como lo que he estado leyendo y algo que me causa así como ruido, alarma. Es curioso porque ahora creo que veo más LinkedIn que Facebook, o mi Facebook es LinkedIn ahora. Entonces, sí me preocupa, o siento un poco como sin empatía, esta visión. He empezado a ver muchos en mi feed. Pasamos de la IA me está quitando el trabajo, estoy bien emocionado porque ChatGPT ya me hace pantallas y, o sea, como esta onda de estoy experimentando con las herramientas, a gente que ya al parecer está creando servicios que implican pues eliminar perfiles de gente, ¿no? Entonces sí a mí me causa mucho ruido que hay que no hay como esta sensibilidad ante el tema, y sobre todo cuando quien lo está diciendo está diciendo, ya mi solución va a quitarle el empleo a 100 personas. No pasa nada. Esto es de ¿En serio? Pero es como de... sí, lo acabamos pero de servicios como de qué, o sea, ¿qué puede tener agentizar servicios, automatizaciones de ese tipo, servicio al cliente, de ese tipo. Ahora, no estoy diciendo que sucedan o que ya esté pasando, pero esa es la tesis que ellos traen. Y es como de, no, espérate, o sea, está bien. O sea, es probablemente es algo que va a pasar en muchos sectores. Digo, Tonix no me dejará mentir. En los principios de los 2000 pasó que la gente dejó de usar cosas pasábamos a la impresión digital y muchos roles desaparecieron, ¿no? O sea, se sumaron, cambiaron. O sea, creo que el cambio de roles es evidente, pero de repente es como esta sensación de decir, y la gente no entiende que ya no se trata de humanos, ¿no? Los humanos somos reemplazados. Y es como de, no, espérate, tú eres humano, o sea, tú lo estás diciendo porque ahorita estás en el servicio que en teoría reemplaza, pero pues el día de mañana no sabes si va a haber otro servicio que te va a reemplazar, ¿no? O cuando la gente me dio mucha risa, no risa, me dejó pensando, porque en realidad no me dio risa, más bien me dio risa la respuesta, pero me dejó pensando. Cuando de repente pensamos en reemplazar gente y dicen, es que abarata costos, y es como de, o sea, y perdón por lo que voy a decir, pero pues si se trata de abaratar costos, reemplacemos a los directores que pues gastan, que ganan probablemente más que los 100 vatos que están, o sea, si se trata de eso, ¿no? Pero es como muy, muy chistoso que la gente empieza como a asimilar estos discursos que pueden ser como un tanto poco empáticos. Ese es como mi rana, así como de, se trata de gente y donde sea un layout se siente feo aquí en China y más allá de las cifras que digas 20,000, 10,000 como en los años pasados que hemos visto, pues es gente que tiene que ver de qué se va a dedicar de ahora en adelante, qué tiene que hacer y eso está rudo. Ese es mi rant. Pero es parte como de la inmadurez, ¿no? O sea, va a sonar, o sea, no sé que a lo mejor no tiene nada que ver, pero estaba viendo antier, así tenía ganas de que se me pudiera el cerebro y puse Yo Robot con Will Smith en Netflix, ¿no? Y hay una línea en donde está Will Smith en la oficina del CEO de estos güeyes de los robots y dice el eslogan, ¿no? El eslogan es, o bueno, les tengo un comercial y dice, está un trabajador de la madera haciendo un mueble así como muy delicado y entonces llega uno de sus robots y lo hace 10 veces más rápido, 10 veces más fácil y dice, robots cagándose en el hombre chiquito, ¿no? O sea, como, o sea, es muy chistoso. Eso es una película
o sea, basada liberalmente en un libro, pero, o sea, es una película de hace 15 años y curiosamente justo es lo que me resuena, es eso, ¿no? Es como tratar de automatizar y tratar de simplificar procesos que primero no tienen ningún caso simplificar, pero, o sea, entiendo que el punto que quieres hacer es justo como además esa falta de empatía de decir, bueno, esto lo que va a implicar es que mucha gente se va a quedar sin trabajo, ¿no? O sea, parece que eso es algo que es cíclico, ¿no? O sea, cada vez que existe como una automatización, cada vez que existe como una eficiencia, como que es muy fácil para la gente pensar y decir, listo, nos vamos a ahorrar mucho dinero. Y es como, pues es que no es que te lo estés ahorrando, es que ese costo que estaba teniendo es que hay una persona ahí detrás que tiene que hacer como este proceso para cumplirlo. Y creo que es ahí donde, por ejemplo, se encima mucho con el discurso de diseño, ¿no? Porque es entonces a lo mejor lo que hace un ejecutivo de call center, que aparentemente puede ser automatizado por un sistema de inteligencia artificial, pues es esa parte humana, es esa parte que nosotros como diseñadores también peleamos y decimos, sí, puedes crear las pantallas con inteligencia artificial. Hay algunos sistemas que hacen, parece que, o sea, si no sabes lo que estás haciendo, dices, esta pantalla la hizo alguien que sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero obviamente tú lo ves y dices, pues es que le falta todos estos componentes que yo como humano sé que se los puedo poner, ¿no? Piensa la automatización, o sea, ¿cuánto tiempo tenemos automatizando los procesos de call center? Y cada vez cómo son peores y peores y peores, ¿no? O sea, primero es el tema del IVR, ¿no? De que sí te atiende una persona, pero tienes que navegar el menú para encontrar la estúpida sección que te corresponde, ¿no? Y entonces ahora quitan el IVR y entonces empiezan a poner estos chatbots automatizados y entonces escribe la palabra correcta. Estas son las 5 opciones por las que te puedo atender, ¿no? Y es como, güey, no, ninguna de estas, o sea, parece que las automatizan y es que nos estamos ahorrando dinero, Cuando estuve revisando el tema de atención a clientes en Telefónica, justamente era un tema como de, güey, pues es que el 99% de la gente no encuentra la solución que necesita. O sea, ni siquiera tú puedes registrar que es un fracaso porque la gente cuelga. O sea, se desespera de que nunca encuentra la solución. Entonces ni siquiera es como, me voy a quejar. Es como, no me sirvió. Y las marcas tienen esta incapacidad de entender de que si la gente se está quejando, si la gente está marcando, es porque ya hubo una falla en el servicio. Es porque ellos no pudieron resolver el problema en primer lugar, ¿no? A ver, viejito. Sí, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, inclusive en Europa ya se tuvo que legislar al respecto para que digas, ¿sabes qué? Después de 2 pasos tienes que atenderte un humano. O sea, literal. O sea, y es por ley. O sea, no puedes dejar todo automatizado. Eso por un lado. Pero pues ahorita que dices, las marcas no lo entienden. Y me viene a la mente aquí la parte de diseño de servicios. Pues, a ver, también es que las marcas se lo hacen difíciles a los call centers. Se lo hacen difícil entre políticas, entre el software que usan, entre los sistemas que usan, demás. O sea, yo estuve en un proyecto hace un par de años, justamente que era rediseñar para un call center de Canadá toda la interfaz, ¿no? Y era, pues, a ver, y ver cómo hago tu trabajo de gente de call center más eficiente, porque curiosamente ahí sí los valoraban mucho. Aparentemente, la gente de call center en Canadá la valoraban mucho. Esta compañía telefónica nos valoraba mucho. Entonces era, pues vamos a hacerles un software más fácil de usar. Vamos a priorizar lo que necesitan. Vamos a hacer que los tiempos de atención sean menores. ¿Cómo optimizaban? Con hacer los tiempos de atención menores. Sí, pero ¿cómo hacer los tiempos de atención mejores? Dándole las herramientas a los empleados. Y que parece, o sea, es así como de hablas con la gente del call center. Hace poco con uno de los clientes de la consultora me tocó entrevistar a gente de atención a clientes y es como, pues es que yo quisiera atender a los clientes más rápido, pero yo tengo que esperar a que me conteste el área de ventas o de distribución y pues, o sea, se tardan porque ellos tampoco tienen el mismo sistema, tampoco lo ven. O sea, es una pesadilla logística, ¿no? Y como dice Uli, tienes a estos ilusos, o sea, ya logré que responda, ya contestan rapidísimo, como, pero contestan culero, güey. O sea, mi queja es que además yo personalmente, sobre todo cuando es más, probablemente muchas veces te quieres quejar de un servicio y a lo mejor no lo vas a dejar porque es tu mejor alternativa, ¿no? Pero al menos decir, hablo con un humano para decirle dónde me quejo, o sea, apunta mi mensaje de descontento. Y muchas veces el sistema está tan automatizado que dices, no, o sea, tengo que hablar con una máquina para decirle a alguien,
no estoy satisfecho con el servicio. Eso es horrible. Universal, es la queja universal Eso es horrible, de todos los sea, servicios. O sea, la gente quiere hablar con humanos para que le resuelvan sus problemas porque sigue confiando en humanos, no confían en las máquinas. Es el tema de sentirse escuchado. Claro. Escucharlo, ¿no? O sea, el rant de Ulises surgió porque vimos en LinkedIn alguien que decía: es que no entiendo a los ejecutivos cómo no pueden optimizar sus estos. Yo les traigo aquí la solución para que corran a 100 personas. Palabras más, palabras menos, decía: yo tengo la solución para que corran a 100 personas, a cientos de personas de su organización, pero son tan burocráticos que no lo ven. No ven que podrían ahorrarse todos los procesos, reinventarse y ahorrarse toda esta gente y usar mi solución para ganar más dinero, obviamente. Y era así de, qué cinismo. Así de, pero es mucho este tema de que si eres tan poco conocedor de un tema, pues para ti la solución es como muy simplista, ¿no? O sea, alguien que realmente entendería procesos que implican atención a clientes, o sea, entendería que hacer una afirmación como esa es así como... O sea, por algo una empresa necesita X número de personas. E incluso en algunos países hasta es una regulación, ¿no? Que tienes que tener el número de agentes por número de clientes. Algo así se hace el cálculo. Necesitas cierta burocracia. O sea, necesitas a veces cierta burocracia que sí es pesada, pero necesitas cumplir con las leyes. Necesitas cumplir con ciertas regulaciones. Si estás en cierta creo que no puedes salir de eso. Sobresimplificamos las relaciones humanas, apenas transacciones. Y las relaciones humanas tienden la maravillosa costumbre de ser más complejas que solo transacciones. La capa política, el cliente enojado que no te va a dejar, pero pues quiere quejarse, o el cliente que a lo mejor sí te va a dejar y era un muy buen cliente al cual no te interesa no dejar, o inclusive hasta decir, bueno, si ya te vas, te hago fácil la salida para que si el día de mañana quieres regresar, regreses contento, ¿no? O sea, yo creo que es un poco también sobreestimar que las interacciones humanas son transacciones o simplificar las meras transacciones de doy un servicio, me das el beneficio y tu dinero, y no es así. O sea, en realidad creo que muy pocas interacciones humanas tienden a ser tan transaccionales y son planas, ¿no? O sea, no van a ser trascendentes, ¿no? Pero creo que es un poco también entenderlo desde esa perspectiva y no entender que pues muchas veces no importa si tienes que hacer, si es más engorroso para ti, si al final hablas con un humano, probablemente es lo que estás buscando y no te importa si eso implica 3 menús más, ¿no? A diferencia de solo pensar en más rápido, mejor. Pero es que justo la complejidad que implica hablar con el humano es ese tema como de le voy a poder explicar el problema a esta persona y esta persona va a poder ver más allá de opción A, opción B, opción C y va a poder utilizar algún tipo de pensamiento crítico, lo cual también se muere un poquito cuando los agentes tienen poquitas opciones, o sea, tienen opciones limitadas, ¿no? O sea, también es complejo, pero o sea, creo que el fondo del sentimiento es, o sea, primero no es algo que la gente debería llegar así a cacarear y decir esta solución te va a ayudar a quitarte todo esto, como si todo esto fuera un estorbo, ¿no? Como si no fueran personas ahí para los que se deberían estar optimizando los procesos. Lo que deberíamos estar haciendo es mejorando las conexiones humanas, ¿no? Más que pensando en cómo correr gente. O por lo menos sentirte responsable y decir, no está chida, o sea, no es una solución perfecta. Implica muchas cosas que no sentir, tal vez mi ranteo es no sentir cierta culpa, ¿no? Y solo asumir, pues es que de esto se trata. Chavo, tú también eres humano y el día de mañana te podría tocar a ti y no estaría chido. Pero hay personas que hablan desde el privilegio. O sea, personas que nunca fueron empleados, por ejemplo, que no saben la incertidumbre de quedarte sin empleo, la incertidumbre de voy a dejar a 100 familias sin empleo y no van a saber qué van a hacer al día siguiente, pagar escuelas, pagar comida, pagar servicios básicos, pagar... Pues como cualquier millonario, ¿no? O sea... Sí, pero sin ser millonarios, eso es lo peor, o sea, a lo mejor sí es gente con cierto privilegio, pero de todas formas no es así. Ese es mi ranteo de la semana. No sé si ustedes traigan. Pues se me hace muy profundo. Me gusta. Tú, viejito, ¿tienes un ranteo que quieras compartirle a la audiencia? No, me quedo con el mismo. O sea, porque ya lo compartimos. Y la verdad fue mi coraje de la semana pasada. yo lo traje hasta apenas esta semana, pero sí me di cuenta que mucha gente era como de, y era de, no, espérate, somos humanos. O sea, poquito de empatía. Es gente perdiendo.
Yo justo el ranteo que traigo esta semana, y es el artículo que voy a publicar esta semana, es justo acerca de... O sea, he estado tratando como de posicionar mucho el tema del liderazgo, porque en mi opinión es ahorita el problema más grande que existe en la disciplina de diseño, es la falta de herramientas para que los desarrolladores tengan, para que los diseñadores tengan herramientas de liderazgo y puedan ejercer influencia en sus proyectos. O sea, como que hubo un gran énfasis en las capacidades técnicas, pero esta semana en particular decidí como dejar un poco descansar el tema del liderazgo porque encontré un artículo que nunca publiqué del 2020 que era todo, básicamente todo lo que sé de neurociencia. O sea, como un artículo muy sencillo de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los procesos cognitivos, o sea, como esa parte que respalda todo lo que está detrás de lo que nosotros hacemos como diseñadores, de las decisiones a las que nos tenemos que anticipar. Y creo que se conecta mucho con tu ranteo, porque a la conclusión a la que llegué es que ahorita, con toda la discusión que está habiendo de inteligencia artificial, como que la gente sigue pensando mucho en que es que lo importante es producir la pantalla. O sea, lo importante es encontrar el prompt correcto para producir la pantalla, y luego llegan los otros diseñadores que dicen no, es que la pantalla no la puedes producir con un prompt, y yo quiero llegar en medio y decir es que la pantalla vale madres. O sea, lo importante es el usuario que va a interactuar con esa pantalla. No importa si esa pantalla es resultado de un prompt o resultado de un proceso estricto de diseño, ¿no? O sea, lo que está detrás de eso es que va a haber un humano que va a tener sesgos y va a tener preconcepciones y va a tener miedos y va a tener una necesidad de poder resolver su problema de la manera más eficiente posible, ¿no? Y ya sea con o sin inteligencia artificial, como que se está perdiendo un poco el punto. O sea, nos estamos enfocando tanto en las herramientas que se pierde un poco el tema de, pero pues no importa, güey. O sea, si no te pones a pensar, o sea, si yo escribo un artículo con inteligencia artificial, ¿no? De todas formas, yo tengo que pensar que alguien va a tener que leer ese artículo. O sea, no nada más lo va a leer otro modelo de inteligencia artificial. O sea, lo va a tener, eventualmente eso va a tener que llegar a los ojos de una persona y ese conocimiento va a tener que ser transmitido, ¿no? Y entonces, mi ranteo de esta semana es ¿dónde se quedó el tema de los humanos? ¿No? O sea, como que nos hemos metido tanto en la cuestión técnica y en tratar de defender y en que entre que sí nos va a quitar el trabajo y que no, que siento que ya no hay nada en la conversación de los elementos humanos que componen las soluciones que estamos construyendo y los elementos neurológicos, biológicos que se traducen en esa humanidad, ¿no? Híjole, yo te comparto tantito, o sea, en ese sentido, porque no nada más los elementos, o sea, pues nuestra disciplina se trata de humanos. Y a quién le quieres sumar, ahora también tienes que diseñar para agentes. Ok, va, sí tienes que diseñar para agentes, pero los agentes van a servir un problema de un humano. Exactamente. Y es como que de repente dejamos de hablar de muchos temas. Digo, arquitectura e información está olvidada desde hace años, pero de repente fue así de, ya no hablamos de research, ya no hablamos de hablar con las personas, ya no hablamos de probar con las personas, ahora es el prototipo. Mira, lo hago en 5 segundos. Es como lo hago más rápido. Y luego, o sea, pero cualquier problema resuelve. Y la comunicación entre personas, o sea, justo ya no tienes que hacer wireframes. Pero espérame, los wireframes son una herramienta de comunicación. De comunicación, exactamente. O sea, no sé por qué tenga que hacer dibujitos en servilletas o en firma o en lo que quieras. Es para comunicar. Sí. Es que comunico más rápido. ¿Por qué comunicas más rápido con algo que haces en AI en 10 segundos? Yo, la verdad, no estoy tan seguro. Porque, pues, o sea, porque tal cual, o sea, es presentar bocetos en baja, conceptos, interacciones básicas antes de siquiera lanzar cualquier prompt. El proceso cognitivo que eso implica, güey, porque muchas veces, o sea, también eso fue una discusión que yo tenía mucho con el Direct to Figma, incluso hasta con Uli me ha agarrado con eso, porque lo entiendo. O sea, yo entiendo que, o sea, Uli tiene tanta experiencia y tiene tanta práctica que si él me quiere explicar un concepto, él lo va a desarrollar muchísimo más rápido haciéndome una pantalla en Figma que escribiéndome un prompt. O sea, me queda claro, ¿no? O sea, incluso en el curso que nosotros damos de UX, en el ejercicio de arquitectura de información, yo le pido a los muchachos que escriban su flujo de navegación. O sea, literal que cuenten una historia de cómo es que la gente va a llegar al sitio, porque estoy tratando de sacarlos del muchos, o sea, el diseño, dependiendo de la disciplina, pero muchos diseñadores tienen esta capacidad como de que la idea ya nace abstracta, entonces ya se lo empiezan a imaginar pintado, ¿no? Pero cognitivamente son procesos diferentes. O sea, utilizas diferentes secciones del cerebro para imaginarte texto
que para imaginarte imágenes, güey. O sea, el simple hecho de hacer ese proceso de voy a empezar en un boceto, voy a empezar haciendo un día. O sea, por supuesto que podrías producir algo en una calidad muchísimo más alta, muchísimo más rápido. Pero el proceso cognitivo de ir madurando y de ir diciendo, oye, pero pues si lo hago así y si le pongo esto y creo que lo puedo simplificar. O sea, todo lo que sucede en la cabeza que incluso ni siquiera se lo llegas a presentar a tu equipo, es el proceso de pensarlo. Todo eso ya ni siquiera se está quitando. Siento que pasamos más tiempo retrabajando, tratando de corregir el estúpido prompt que los motores nunca entienden bien a la primera, ¿no? Claro. Quiero que me hagas un cuadro. No, pero un cuadro de lados iguales, güey. Así como que estás constantemente y pierdes por completo lo que querías inicialmente hacer, ¿no? Y gastando créditos, gastando tokens. Y gastando créditos, gastando tokens, claro. Que yo creo que tiene que ver, o sea, creo que son dos cosas que tienen mucha relación, y eso es algo que yo diría, o sea, me culpo y culpa a mi industria de diseño porque pues somos súper eye candy. Entonces todo lo que brilla, hace chispitas y muestra arcoiris, no digo que todos, pero a muchos es como de wow, ¿no? O sea, wow, ¿de qué se trata? Y creo que en esta idea de querer hacer una herramienta o de querer ser, porque al final, o sea, el hacer diseño puede ser desde una actividad intelectual, porque es una actividad cognitiva donde te preguntas o reflexionas cuál es el problema que quiero resolver y cómo lo resuelvo, y puedes planear, y es una habilidad o una actividad 100% intelectual. Por otro lado, al menos desde mi perspectiva, desde mi experiencia como diseñador, estamos de alguna manera limitados o configurados a partir de las herramientas y las posibilidades de las herramientas que tenemos en este momento que estamos. Entonces, muchas veces tratamos de tener esta maestría en estas herramientas como un poco para ya no perder el tiempo en lo que antes era sacarle la punta como es debido a un lápiz, ahora haz un original digital, ahora haz un prototipo, ahora hazlo con el prompt, como para poder decir, ahora sí me puedo centrar en qué quiero hacer con esta herramienta, porque ya tengo cierta maestría. Sin duda en el camino creo que nos desviamos, y sí creo que en muchos casos además no somos conscientes del hype que puede haber alrededor de esta herramientitis, que digo, Tonix es el que nos podría hablar más de esto, pero pues las herramientas van y vienen. O sea, así como llega una, se va otra, y el día de mañana no sabes qué vas a estar diseñando. O sea, hoy las herramientas con las que yo diseño no son con las mismas con las que aprendí a diseñar cuando estaba en la universidad, y probablemente no son en las que los siguientes 10 años sean las mismas. Pero sí creo que deberíamos de poner en la mesa la importancia de que, sin importar qué herramientas tengas, lo que decía Solka al inicio, la cuestión del liderazgo, de no nada más es diseña, sé claro en cómo tienes tu proceso mental para entender cómo llegas ahí y cómo lo explicas, porque lo discutía con Solka la otra vez. A mí me cuesta mucho, me da hueva pensar en tengo que escribirle las instrucciones. No, mano, yo me lo imagino y ya lo tengo hecho. O sea, ahora tengo que, ¿cómo le hago para que una máquina entienda qué es lo que yo quiero hacer, que ya está claro en mi cabeza? Sin duda es una habilidad que habrá que tener que desarrollar, pero sin duda es una habilidad que los diseñadores deben de tener en la claridad de decir, ¿cómo puedo, además de diseñarlo, platicarle a alguien por qué lo estoy diseñando así y no de otra manera? Y eso creo que va desde, me atrevería a decir que muy pocos profesores en la universidad hacen tanto hincapié en, si no, yo tuve muy pocos profesores que digan que si no lo puedes explicar es porque no lo tienes claro, y si no lo tienes claro no es un buen diseño. O sea, no hay de otro. Lo vemos yo muy pocos. Yo lo veo en personas que van iniciando antes de la AI, que tal cual, pasar directo al Figma y dices, híjole, o sea, no estructuraste, no lo pensaste, no se ve aquí nada, que sepas qué pasa si de aquí salta este paso, los procesos. O sea, no hubo ese proceso previo de entender por qué quiero hacerlo, por qué lo quiero hacer así. ¿Qué problemas resuelves? O todos los pasos que involucra, que normalmente cualquier sitio, aplicación, tiene muchísimos pasos, muchísimos flujos que hay que entender y visualizar. Y más aparte las necesidades de negocio, más aparte las necesidades de los usuarios. Entonces es una cuestión compleja y normalmente no está muy reflejado ahí. Ahora, pasarle eso a la AI,
está fácil. Y nuevamente volvemos todos esperamos que con un prompt y corrigiéndole con otros prompts va a arreglarse. No funciona así tampoco. Porque pues si no tienes estructurado todo lo que conlleva, todo el problema que se soluciona, los objetivos particulares de cada paso que vas a tener, porque nada más es un objetivo, una aplicación para esto, un sitio web para esto, no es un objetivo general. Tienes por cada sección, subsección, tiene objetivos particulares que los usuarios resuelven, etcétera, etcétera. Y dices, pues si no tienes todo eso, es difícil. Me recuerda mucho a este chiste que empezó a salir cuando empezaron las herramientas generativas hace un par de años, que decían, esta herramienta depende de que la gente sepa explicar su idea. Pues ya la libré, ¿no? Porque, o sea, nuestros clientes nunca saben nunca saben explicar la idea. O sea, y es cierto, ahorita que lo dices o sea, imagínate si a nosotros que somos profesionales nos cuesta trabajo verbalizar una idea, o sea, iterar el prompt, iterar la explicación requiere, o sea, sí, es una habilidad que tienes que... Imagínate el público en general, ¿no? Pero bueno, señores, se nos acaba el tiempo para el ranteo. Entonces vámonos hacia nuestra última sección, que son las recomendaciones. Uli, nos decías hace ratito que tenías algo que recomendarle. Sí, hace poco Solca me habló de un libro y soy medio obsesivo cuando las cosas me dan dopamina y sobre todo cuando es leer. Me habló de un libro que se llamaba Makes Time, el cual empecé a leer la muestra en Kindle, y cuando estaba a la mitad de la muestra me salió una recomendación de un libro que se llama Hiperfocus y fue como de, caray, como que siento que hablan de lo mismo pero diferente, ¿no? Y la verdad es que el de Make Time está muy bueno, o sea, ciertamente ampliamente recomendado. Llevo el fragmento, que es creo que el capítulo 2. O sea, me lo leí el capítulo 2 y es muy bueno porque se siente como una escritura muy honesta, muy de te lo estoy contando plan cuates, no es como nada académico, no es eso es lo que me gustó del libro. Y para contexto, Tony, se lo recomendé porque, o sea, Make Time es el libro que escribió Jake Knapp mientras estaba escribiendo el libro de Sprint. Y, o sea, ellos cuentan justamente cómo se organizaron para escribir el libro, ¿no? Y se lo platicaba a Uli porque ellos específicamente utilizan el café. O sea, Jake creo que no toma café, pero el otro chico sí. Y, o sea, hablan específicamente de cómo este güey aprendió a hacer los timings, las preparaciones. O sea, el café era parte de la manera en la que se hacía. Exactamente. Entonces, por eso se lo recomendé, porque pues Uli es fanático del café y le digo, pues además, o sea, aprender cómo a hackearlo tiene ahí como su temilla, ¿no? Pero de ahí salió la recomendación. Fíjate que ahí lo tengo, bueno, es de Sandra, pero lo voy a checar. Ahí tengo el libro. Es muy bueno, o sea, creo que puedes leer bien la tercera parte, lo demás ya son como recetas, pero... Son como, es lo que dicen, que son un compendio de recetas, pero porque se ve que no, o sea, se ve que no es como que vamos a escribir un libro, sino que más bien estuvieron experimentando muchas cosas. Pero dijeron, oye, esto estaría bueno hacer un compendio para sacarlo en un libro, porque si dicen, estuvimos haciendo estas cosas. En el fragmento o en la introducción hablan de todos los posibles caminos que hicieron y es un compendio, el cual la verdad es que sí quiero leer, porque sí quiero llegar a la parte del café y ver de qué se trata, porque hablan de, sí, tomamos café, no tomamos café, hicimos ayuno, no hicimos ayuno, dormíamos más horas, dormíamos menos. O sea, se ve que los cuates se clavaron en probar cosas para ver qué funcionaba y tomando, pero en el camino me crucé con este libro de Hiperfocus. Soy malísimo para los autores, pero es Hiperfocus y en español es igual, Hiperfocus, ¿no? Entonces, un poco me llamó la atención el libro porque lo que me ha sucedido en los últimos años, o más bien lo que he tratado de hacer para evitar el burnout y evitar estresarme con mis demonios internos y mis que me hablan a la cabeza, es un poco como tratar de vivir más en el ahora. No es que haga mindfulness o haga yoga o medite. Que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, no, pero me refiero a que no soy un clavado en el tema como para decir, sí, medito diario. No, en realidad ha sido como una práctica que ha sido muy progresiva de menos a más, donde he intentado ver de qué forma me pongo más, me vuelvo más presente, porque soy una persona que por definición o por mi personalidad tiendo a pensar demasiado en el futuro y angustiarme por el futuro y culparme del pasado, ¿no? Entonces a veces mi piloto automático está encendido a tope y me hizo mucho ruido porque el libro dice básicamente es cómo dejas de estar en automático y cómo te vuelves más presente. Entonces la tesis del libro es básicamente, sin hacer mayor spoiler, es
tú tienes una atención, un campo de atención, una capacidad de atención. Tú puedes tener cosas a la vez que puedan ser muy rutinarias, como, no sé, ver un podcast mientras estás cocinando. O sea, son cosas rutinarias y te requiere cierto campo de atención. Cuando son cosas muy complejas, el ejemplo que dice en el libro es, pues no puedes leer mientras conduces, porque la lectura requiere una cuestión cognitiva mucho más amplia y no lo puedes hacer con otras cosas. Dice, ¿qué pasa si de manera intencional te das cuenta cuando estás en piloto automático? O sea, cuando te vale madres la vida y tú nomás estás ahí en el teléfono, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa cuando dices, ahora quiero entrar en concentración de manera intencional? O sea, de manera intencional quiero usar todo mi panorama cognitivo para una actividad, que es a lo que él llama el hiperfoco. Es decir, en lugar de tener solo la mayoría del campo enfocada tu atención a lo que estás haciendo no, haces preparas tu ambiente para que toda tu atención se sumerge en esa actividad por un cierto tiempo. Obvio, él dice, no puedes estar así las 24 horas del día, es imposible, y es imposible no dejar de pensar en cosas que no tienen relación con lo que haces actualmente, con lo que estás haciendo ahorita. Como decir, estás haciendo algo en tu computadora mientras estás pensando en la receta que le tienes que mandar a alguien, o el mail que le tienes que mandar, o qué cosas tienes que hacer. Es imposible no hacerlo. El punto es entender que si podemos entender cuándo nos sucede, podemos decir, ahora ya no quiero que me suceda. Y haces herramientas, y ahí se conecta mucho con el libro de Make Time, porque es qué cosas te distraen. Quita las cosas que te distraen. Make Time tiene un framework y justamente ellos tienen algo que le llaman el highlight, que es como, o sea, el highlight es como la parte importante de tu día. Es como lo que hace que ese día cuente, ¿no? Una reunión, preparar una presentación, hacer algo interesante. Entonces, me suena a que se conecta mucho en cómo sacarle el mayor provecho al highlight. Esa cosa, o sea, cómo te aseguras, hacer, ¿no? Exactamente, esa cosa que quieres y que y que además a nivel percepción, porque no significa que tenga que ser algo súper, a nivel percepción, cuando lo logras te da mucha satisfacción y te hace decir, wow, la logré. Y dice, pues, y no aplica trabajo, que sería como lo más fácil. Aplica, quieres estar con tu hija, quieres estar con tu familia, quieres hacer un deporte. O sea, sí encontré mucha relación con Make Time. Supongo que por eso el algoritmo de Amazon me dijo, tal vez te pueda gustar este libro. Quiero acabarlo. La verdad es que está bastante, o sea, es un libro estándar, 260 páginas, 280. Entonces espero poderlo acabar en las siguientes 2 semanas y seguir con el de Make Time para ver qué pasa. Pero está muy bien. Bien. Esa es mi recomendación. Yo tengo varias recomendaciones ahorita que ya sacaron. Ya que Uli puso 2, pues yo también voy a poner 2. La primera es Estaba empezando a leer un libro sobre Jobs to be done y el autor en el forward empieza a decir, es que no podemos hablar de Jobs to be done si no le agradecemos infinitamente a Ulrich, que es el creador, y todas las referencias siempre deberían de ser hacia Ulrich y lo mega reverencia. Dije, no, antes de seguir este libro tengo que leer a Ulrich, ¿no? Entonces su libro de hace 20 años publicó el libro que se llama What Customers Want, que parece un libro X de marketing, pero aquí es donde justamente presenta Jobs to be done por primera vez. Y ahorita, antes de esto me decías, ay, un libro viejo, ¿no? Pues no, es un libro maravilloso. Realmente el tema es increíble y está el cuate era un visionario. Bueno, todavía vive. Ulrich era un visionario. Todavía su consultora todavía vende framework y entrenamiento de Jobs to be done. Pero cuando escribió esto es así, no inventes, o sea, cosas que habla inclusive de los 80s. Él habla, dice, el del 2005 lo escribió, pero esta edición es de 2005, pero habla cosas de los 80s, de principios de los 90s, y ya veía cosas que dices, estos problemas que encontraba, le cambias el tema web o tecnología de ese momento a AI y es exactamente lo mismo. Es así de, nada más sustituye la palabra y es increíble. Yo les recomiendo mucho leer What Customers Want. O sea, la verdad está muy bueno. No es un libro que haya perdido vigencia para nada, más para tener en cuenta, porque él mismo te dice el concepto de lo que pasó en esa época, te da contexto de lo que vio y hay cosas que no han cambiado, ¿no? Esa es una. Y rápido, igual, leyendo la introducción de otro libro, alguien, eso me pasa mucho. La autora dice, es que recomiendo que se llama Everyone is a Change Agent, cualquiera es un agente de cambio. Órale.
decía Me interesa. a Monse, que está en la comunidad de Hablemos, que a mí me gusta buscar libros raros. Entonces, para ver perspectivas diferentes. Y se me hizo interesante. No es como que sea el libro más popular, no es como Make Time, que es un libro muy popular. Entonces, se me hizo interesante y apenas lo estoy empezando. Entonces, no podría recomendarlo al 100%, todavía, pero estoy empezando a leer. Y finalmente, ahorita estoy muy clavado con Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, y ya van a estrenar Castillo Infinito, la primera película. Entonces, vean Demon Slayer, porque va a valer la pena ver la película en el cine. La calidad de animación es impresionante y la historia está chida. Entonces, yo les digo, si pueden ir a verla al cine la siguiente semana, vayan. Híjole, güey, yo no sé si ahorita me voy a poner al corriente con todo lo que hay de Demon Slayer. Pero la puedes ver sin necesitas contexto. Pues a Wikipedia. No puedes ver la película sin contexto. Hay que te vas a perder aventarse el spoiler del resumen en YouTube te voy a contar. Seguramente algún youtuber ya dijo, eso es lo que necesitas saber para entender la película. Les voy a decir por qué no. Porque la serie vas conectando durísimo con los personajes. O sea, yo sé que normalmente es la intención de cualquier serie, pero específicamente esta serie conectas mucho con los personajes. O sea, realmente te van explicando y vas viendo su desarrollo y cómo crecen. E inclusive los secundarios, e inclusive los villanos, al final de cuentas tienen esa parte humana. Entonces dices, híjole, sí está muy bueno. O sea, dices, sí, si ves el resumen de YouTube, sí, mataron a la luna creciente tal, y luego mataron a la otra luna creciente usando el poder tal. Pero es lo que hablábamos ahorita, es como la misma. O sea, si usas la herramienta, sí te lo platican por afuerita, pero realmente lo interesante es ver por qué se volvieron las lunas crecientes, qué era lo que los motivaba, por qué odiaban tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué son así? ¿Y por qué los buenos están peleando por qué pelean? No, sin spoiler. Cuando nos pusimos de acuerdo en este programa, jamás me imaginé que estaríamos cerrándolo haciendo una analogía de Demon Slayer con la disciplina de diseño. Pero tampoco. Eso a mí me llama la atención, de que nunca dejo de aprender cosas nuevas con ustedes dos. Entonces, pues, Slayer está chido. Pero bueno. Entonces, esas son las recomendaciones del viejito Tony. ¿Tienes algo? No, yo esta semana estoy enfocado en terminar voy a empezar a dar curso. Entonces, lo que les recomiendo es que tomen mis cursos, pero no he tenido tiempo de estar echando ojo en algo más para poderles recomendar. Entonces, espero en las próximas semanas poderles traer algo. Entonces, yo hoy recomendaciones se las debo, pero creo que con las recomendaciones de ustedes dos hacen más que suficiente para los tres. Buenas. Entonces, pues bueno, este ha sido nuestro primer episodio de tres viejos rancios ranteando de cosas que no tienen nada que ver. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente y recuerden que tenemos que pensar en un cierre para este programa, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo dejamos de tarea, tenemos que pensar por un cierre. Viejito, guapo, nos despedimos. ¿Dónde los pueden seguir? seguir? En la página adriansolca.com, ¿no? A mí me pueden seguir como @adriansolca en todos lados. Yo soy Abraham Tonix, pero no publico mucho en redes. Donde sí publico más y es en la comunidad que tenemos en WhatsApp de Hablemos. Entonces, si me buscan ahí en cualquier red, en LinkedIn o en Instagram, ahí les paso el link. Buenazo. Y a mí síganme tanto en Twitter como en Instagram como ulises.ux. Y listo, ahí todo lo que tenga que ver con Jux. Probablemente esperemos poder empezar a hacer más contenido, pero si no, pues también si quieren invitarnos el link de Hablemos, de la comunidad de WhatsApp, pues nada más manden mensaje y les mandamos ahí sin problema el link para la comunidad de Hablemos, ¿vale? Listo. Muy bien. Pues nos vemos la próxima semana. Cuídense. Nos veamos, así nos saludamos. Cuídense, bye bye. Bye bye.